Hola amigos, aquí en Contando Historias estamos hoy en este segundo capítulo con un invitado especial. Hoy estamos desde la ciudad de Barcelona, España, en el Congreso Europeo de Cardiología y me encontré con un gran amigo que nos conocimos en un webinar, yo recuerdo en esa ocasión, en un congreso de la Sociedad Colombiana de Cardiología. El doctor Julio nos acompañó, es un gran referente en Panamá, es un excelente cardiólogo y toca temas siempre muy importantes de la cardiología. Doctor Julio, gusto en saludarte. Sí, el gusto es mío. Te agradezco la invitación. Creo que este tipo de actividades que realizas con el objetivo de hacer conocer la cardiología, los cardiólogos sabemos de cardiología, pero pienso que los cardiólogos siempre somos una referencia en medicina cardiovascular para otras especialidades, llámese medicina interna, geriatría, neumología, y creo que debemos ser abiertos. Y yo creo que con este tipo de formatos digitales llegamos y podemos incluso motivar a estudiantes de medicina, a personas que les interesa estudiar medicina, que le entren a la carrera. Y también, ¿sabes qué? Con esto le podemos llegar a los pacientes. Excelente. Es que son los grandes olvidados, Julio. Claro. Es que yo siento que cada vez estamos formándonos, o al menos creo que previamente nos tratamos de formar y supraespecializar muy poquitas personas, pero impactamos en 10 pacientes al día que vemos en una consulta. En cambio, si esto lo puede ver un estudiante de medicina, lo puede ver un paciente, puede decir, oiga, yo tengo falla cardíaca o tengo hipertensión arterial, ¿qué debo hacer? O al menos que se le queden algunos puntos importantes, tips, take homes, highlights, alguna vaina que lo motive a su diagnóstico, a su enfermedad, a su tratamiento, sería genial. Sí. Creo que has tocado un punto muy importante porque los que llegamos a graduarnos de médicos tenemos los recuerdos de la facultad donde pasamos muchas horas sin dormir, a veces sin comer de forma adecuada, muchísimas horas de estudio y sabemos de todo. Sabemos en ese momento que nos estamos formando para ser médicos generales, conocemos la anatomía humana, cómo se hacen los procesos bioquímicos, histología, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué no nos enseñan? ¿Qué? No nos enseñan a comunicar. Excelente. Entonces, si al final el conocimiento que no se puede transmitir es un conocimiento inútil, Julio. Claro, entonces... Porque ¿qué gano yo sabiendo los mecanismos metabolómicos de la falla cardíaca cuando no sé cómo transmitir a un paciente el por qué tiene que tomarse el sacubitril, valsartán, o la dapaglifosina, o la empaglifosina, o un antagonista del receptor mineralocorticoide? No es lógico, Julio, porque un paciente que es al final el que debe recibir el beneficio, debe comprender en un término fácil, en una explicación clara por qué y para qué, y también él como paciente qué debe hacer, porque no solo es un fármaco, sino también es actividad física, es alimentarse regular, es dejar de hacer algunas actividades o algunas conductas que pueden tener un riesgo en su salud. Y estoy de acuerdo contigo, porque al final creo que nosotros nos hemos olvidado algo muy importante. Al final, y siempre se malinterpreta, tratemos al paciente como un cliente. ¿En qué sentido? Y esto es bien interesante. Cuando tú eres un buen vendedor específicamente es un buen vendedor porque no te ofrece productos que tú no necesitas y tampoco en el momento inadecuado. Él te ofrece soluciones para un problema específico que tú necesitas. Es correcto. Cuando el paciente llega a la consulta, tenemos que ser empáticos. Empático no significa de sentir lástima o pobrecito, no. Ser empático es conocer a nuestro paciente, a qué se dedica, qué quiere, con quién vive, qué usa. Sí. Entonces, cuando somos empáticos, hay un libro que a mí me recuerda, me gusta muchísimo, que se llama Personas compran personas. ¿Qué significa esto? Pues si yo veo que John Conta hace ejercicio, te vendo algo para hacer ejercicio. Claro. Y te lo voy a vender. Si Julio Efio me dice, entiendo que tienes un problema que se llama insuficiencia cardíaca, es una enfermedad que lamentablemente tiene una alta mortalidad si no se diagnostica a tiempo, se trata a tiempo y no se hacen las conductas de remodelado reverso a tiempo. Claro, y si yo te digo que la mortalidad es de 50% en 5 años y solamente sobrevive 1 de 2 pacientes en ese periodo de tiempo, es una noticia catastrófica. Pero si yo te digo, tienes una enfermedad que tiene una alta mortalidad, pero mi trabajo aquí es hacer que tú seas ese paciente que no solamente pasa los 5 años de vida, sino que va a vivir con calidad de vida esos años que va a vivir. Y que no son solo 5, sino que los va a sobrepasar. Claro, entonces el paciente se siente comprendido. Yo también ahí creo que es cosas fundamentales, ¿sí? Porque, por ejemplo, también me hace desacordar de libros que también uno ha leído. Por ejemplo, hay uno de un escritor colombiano, ¿sí? Que dice, compórtate como un animal. Y yo decía, pero ¿y este libro qué? O sea, ¿cómo así compórtate como un animal? Y resulta que es ver qué capacidad tiene cada animal
de la vida diaria en las Claro. que vemos para poder ser diferente y obtener un resultado. Entonces, ahí también yo tengo que saber que como médico, yo no solamente tengo que llenar mi cabeza de conocimientos, no tengo que solamente llenar mi deseo a futuro de un desenlace o de un endpoint primario combinado, y eso es lo que me meto acá, sino que muchas veces el poder comunicarse adecuadamente con la familia, con los pacientes, con mi gente de trabajo, porque no somos solos. O sea, a mí, por ejemplo, en Colombia me dicen muchas veces, ay, que el doctor Conta vio 15 pacientes hoy. No, fuimos todos. Fueron las auxiliares de enfermería, fue el portero de vigilancia, fueron los estudiantes de Claro. medicina que tuvieron un contacto. Entonces, cuando hacemos un equipo de trabajo y enseñamos a los estudiantes de medicina que van en formación a hacer equipos de trabajo y a comunicarse adecuadamente con el equipo de trabajo y a transmitir eso que están aprendiendo a su paciente y a sus familiares siendo empático. Y yo ahí diría, empático es poniéndome en los zapatos del otro. Claro. Eso es fundamental. ¿Y sabes qué es algo importante que también he visto últimamente, que también empodera a los pacientes? Y es que hagan como networks, como redes entre ellos. Porque a veces cuando uno le da la catastrófica noticia de que tiene insuficiencia cardíaca, ese paciente siente que nadie en el mundo tiene insuficiencia Claro. cardíaca. Pero cuando uno los ve y dice, mira, ese también tiene una FEBI del 30, dice, ay, yo tengo 3% más que él. Pero entonces se sienten diferentes, van y hablan, comentan situaciones, hablan de cosas de ellas, y es más, después ya hacen grupos de chats donde no nos incluyen a nosotros como cardiólogos, y ellos mismos los crean, ellos mismos administran su grupo y se llama Grupo de Falla Cardíaca. Sí. Entonces yo creo que es importante muchas cosas que no nos enseñan en la universidad, Julito. Es que al final lo que estamos, y vuelvo al punto, que el paciente, la consulta, nuestra evaluación, el paciente está buscando una experiencia. Sí, Porque si te pones a ver, hay muchos cardiólogos, hay muchos médicos, sí, pero las personas buscan, por ejemplo, a John Conta, vamos de nuevo. ¿Por qué? Porque saben que probablemente, y el boca a boca no ha cambiado, sí, el boca a boca probablemente todavía en este medio de la medicina es la mayor forma de referencia que tienen los pacientes, más allá de redes sociales o de puntajes que tengas en un sitio de cardiología, etcétera, etcétera. ¿Y a qué voy con esto? Que el paciente está esperando algo. sí, Entonces tú tienes que entender al paciente. sí, Cuando el paciente está esperando algo, él tiene necesita una experiencia. Y como usted comenta que es un trabajo en equipo, pero tú le tienes que eliminar los puntos de dolor al paciente. Por ejemplo, ¿qué es un punto de dolor? Que el paciente no pueda agendar de una forma sencilla, que correcto. solamente sea por llamada telefónica. Ya hay otras formas, existe el WhatsApp, puedes hacerlo también directamente a tu página, por medio de tu página web. Hay muchísimas formas. Las redes sociales también funcionan para hacer solicitudes de citas. Puntos de dolor, por ejemplo, que el paciente no sea bien recibido en tu consultorio. Por ejemplo, si alguien tiene una discapacidad, será muy importante para mí, por ejemplo, que si mi secretaria diga, su familiar tiene una discapacidad, podemos ir a buscarlo a la entrada del edificio con una silla de ruedas. Correcto. Cuando ya el paciente entra, ya que usted reconozca, yo siempre le digo a mis estudiantes de medicina, hay cosas que usted nunca deben olvidarse, más allá del nombre, porque eso siempre decían, el paciente de la cama 05, no, ese señor tiene un nombre. Me refiero a cosas importantes que al paciente le importan, que uno recuerde, oye, ¿cómo le fue al 15 años de tu hija? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? El paciente dice, ¿usted se acuerda de eso, doctor? Claro. Claro. Oye, y el problema que tenías en el trabajo, ¿lo pudiste resolver? Viste que era una cuestión de actitud más que un gran problema. El paciente dice, ¿usted se acuerda de eso, doctor? Oye, qué importante. Entonces, ese tipo de cosas el paciente va sintiendo la experiencia. Puntos de dolor del paciente. Por ejemplo, que cuando se va a la casa dice, me mandaron dapaglifosina, empaglifosina, espironolactona, ¿y para qué será? Bueno, de los geriatras yo aprendí la hoja de conciliación de medicamentos. Todos los pacientes se van con la hoja de conciliación. Entonces dice... 2 de la tarde, 4 de la tarde, antes de comida o después de El comida. paciente se siente muy cómodo. Entonces el paciente cuando él va a la reunión familiar y le dice la hermana, ¿cómo te fue con el cardiólogo? Te lo recomiendo ampliamente porque puedes agendar rápidamente, el médico te entiende, te hace preguntas básicas interesantes y te entrega una hoja con la solución. Entonces el paciente tiene una experiencia. Yo creo que eso es lo que tenemos que buscar realmente. Porque sí, el conocimiento, aquí hay 30.000 personas. 30.000 personas escucharon Todos todos esos buenos. resultados, todos buenísimos. Todos saben, ¿sí? Entonces, Pero hay que transmitir eso, o sea, hay que multiplicarlo, Julio. así como hay nuevas generaciones, seniors, millennials, creo que el paciente ha evolucionado y los médicos tenemos que aprender a evolucionar. Es Yo creo que eso es correcto. clave. Tenemos que aprender a evolucionar. Excelente, Julio. Yo por ahí también te sigo en redes, siempre le doy likes a tus reels y a tus publicaciones. Déjame tener este espacio también para felicitarte y también preguntarte qué te hizo a ti siendo un referente en Panamá dentro de la medicina y la cardiología,
el incursionar dentro de las redes sociales y el tratar de transmitir una información médica dentro de una red social? Claro, bueno, la historia es bien interesante porque en realidad cuando yo estaba en mi etapa de formación como médico, nosotros teníamos todavía, yo utilizaba una página que se llama Grupo Médico Panamá para subir tips de docencia. ¿Ok? ¿Con qué objetivo? Bueno, por ejemplo, yo ponía, ¿cuál es la causa número 1 de hipercalemia, por ejemplo? Y eso, estamos hablando de hace casi 10 años. En ese momento funcionaba porque hay muchos estudiantes de medicina que actualmente tienen páginas de tips médicos. Sí. Entonces, cuando fui creciendo, recuerdo, y esto ya te lo comento porque, pues, aparte de médico y así igual que usted, pues también tengo negocios, tengo empresas. Entonces, pues, me interesaba mucho esta página. Entonces, recuerdo que en un momento había un movimiento de emprendimiento en Panamá, habían charlas de emprendimiento, conferencias sobre cómo salir adelante, de motivación, de coach personales. Y recuerdo que Steffi Cohen, una de las referentes en ese momento y que me ayudó mucho por medio de sus redes sociales a ser mi mentora, en algunos de estos puntos recuerdo que decía que cuando tienes una red social y no te genera, los likes no te generan dólares, recuerdo que utilizó esa frase, es un hobby, me acuerdo. Me quedé pensando y se dije, ¿sabes qué? De repente, yo siendo interno, dije, esto tal vez yo lo pueda monetizar. Y comencé entonces a buscar certificaciones para mis cursos. O sea, el aval del Colegio Médico de Panamá, por ejemplo, para que entonces mis cursos tuvieran un aval y las personas Una certificación una académica. certificación y pudieran cuando van a buscar una plaza de trabajo, yo tengo el diplomado de emergencias del Grupo Médico Panamá, tengo el diplomado de atención primaria. Entonces eso me hizo crecer, entonces yo me di cuenta que las redes sociales eran muy importantes. Estoy hablando de hace 8 años. Hace 8 años, yo recuerdo que en la Facultad de Medicina, cuando ya hace un buen par de años, en mi clase de ética, el doctor decía que era antiético que algún médico promocionara sus servicios por cualquier medio. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué no puedo promocionar? Si yo soy bueno haciendo algo y puedo ofrecerle la ayuda a alguien, ¿por qué no puedo? Entonces, cuando yo empecé con mis redes sociales, fui altamente criticado por muchos colegas. Porque decían, ¿por qué él está? Recuerdo que alguien me dijo, él está promocionando cosas que él aprende en este servicio. Yo dije, ¿really, man? La información es para todos. Es más, vuelvo y refuerzo un concepto. ¿Cuál, Julio? El de la inteligencia. Hace algunos años, inteligente era la persona que podía memorizar muchísimo. Es que eso es memoria. Claro, pero ahora, con la era de la información y los celulares, todos somos inteligentes porque la información está aquí. Claro. La definición de, y esto lo dice Seth Godin, la definición de inteligencia cambió a ser una persona que puede captar mucha información a una persona que es empática, una persona que puede crear redes y equipos de trabajo, una persona que definitivamente soluciona problemas, una persona que es capaz de colocar objetivos y crear una estrategia para cumplir, una persona que tiene buen gusto, una persona que cae bien. Eso es una persona inteligente. Entonces yo evolucioné a eso. Yo era un estudiante de medicina, como éramos todos, estudiando, tacate. Yo dije, ¿sabes qué? Yo necesito aprender más cosas, necesito llegar más lejos. ¿Cómo llego más lejos? Por medio de las redes sociales. ¿Cómo llego más lejos? Viendo las tendencias en TikTok. ¿Cómo llego más lejos? ¿Cuáles son los comentarios que están candentes en Twitter? Entonces, cuando tú conversas con tus pacientes, tú puedes hablar de todo. Claro, es una persona que puede no solamente centrarse a hablar de propanolol y metoprolol, Julio, porque es que a veces también tenemos que migrar y alguien precisamente hace poco me dijo, es que la educación ha migrado. La educación ya no es como la aprendimos probablemente tú y yo, en un salón de clase con una tiza, donde proyectaban filminas, que me acuerdo que era un aparatico y la ponían ahí. Hoy en día la información médica está a la mano de cualquiera. Hoy en día cualquier estudiante, si la definición es memorizar, es inteligente porque tiene un iPhone, un Android, lo que sea. La información la tenemos a la mano. La inteligencia actualmente y sobre todo en la parte médica es cómo ese estudiante de medicina articula la información de ese mar tan grande que hay para poder generar las estrategias para que ese paciente y esa familia esté mucho mejor. Claro. Es fundamental, pero también creo que es fundamental y tú tienes una inteligencia brutal en la inteligencia social, que es fundamental, tenemos que saber relacionarnos. La inteligencia también es la forma de comunicación, sí, por supuesto. La oratoria, la hemos perdido. Hoy en día todos podemos mandar un emoticón, un emoji, alguna cosa y con eso quedamos bien, pero a la hora de poder redactar un discurso, de poder hablar, de poder usar la palabra, como decía mi sabio padre o decía mi sabio padre, creo que es fundamental usar ese tipo de inteligencias y construirlas y al final el cómo las organizamos, ¿sí? Para poder tener una meta o un producto
realizado es fundamental y eso sirve para todo. Sí, yo y recuerdo lo que hace un rato conversamos fuera de la grabación, donde tú comentabas tu interés por crear impacto más allá de los 10, 15 pacientes que ves al día. O sea, yo recuerdo que yo tenía un pensamiento, yo decía, cuando estamos en el hospital, yo decía, pero aquí tenemos 200 camas en este hospital, por ejemplo, pero los enfermos no están aquí. En realidad los enfermos están allá afuera. ¡Afuera! Están allá afuera. ¿Cómo llegamos a él? Cuando ya el paciente está en el hospital, es básicamente estamos haciendo control de daños porque ya tiene una enfermedad establecida que ha tenido consecuencias y eleva la mortalidad del paciente, yo decía. Están allá afuera. Incluso tú ves cómo ha evolucionado la insuficiencia cardíaca. En el año 2016, cuando salieron las guías europeas de insuficiencia cardíaca, como estaba el estudio Paradigm candente, Trending Topic, se hablaba de los estadios 2, 3 y 4, porque eso es lo que hablaba el estudio, eso es lo que hablaba la sacubitril más valsartán. Ahora, con la aparición de los inhibidores de SGLT2, hemos evolucionado los estadios A y B. Pero el A era un grupo que no veíamos y es así de gigante. Claro, es el más grande. Entonces, tenemos que atacar de una vez al paciente que tiene los factores de riesgo previo a la modificación de la estructura del corazón. Y esos son los pacientes que, como decimos en Panamá, ese es el panameño de a pie, ese es el panameño que está caminando por ahí, ese es el señor que trabaja, ese es el señor que tiene hijos, esa es la señora que todavía está activa. Y yo siempre digo a mis pacientes, ahorita que usted todavía, entre comillas, está sano, es que eres el paciente que puedo salvar. Me preguntan, ¿por qué, doctor? Y yo les comento, mira, lo que tú decidas ahorita a tus 50 años, lo va a agradecer tu versión de 70 años. Tú decides, o eres una señora, en Panamá le decimos, hay un término bien jocoso, le decimos rodado flat, como la llanta. Ajá. Llegas rodada flat a los 70 años, en silla de ruedas, entras a mi consultorio, o tú decides que eres una señora que cuando entra al consultorio entra caminando, que es un lujo para los adultos mayores. Eres una señora que todavía puede viajar, que puede comer y vestirse sola, y eso lo decides ahorita. Ahora, a los 50, a los 40, a los 35, entonces, no a los 70. Claro, entonces ahí viene donde la parte dice, sí, doctor, pero yo no tengo tanto tiempo para hacer ejercicio. Tú le comentas, y es una dinámica que yo utilizo. Yo le digo, ¿tú has contado alguna vez las horas de tu día? O sea, 7 de la mañana, 10 de la mañana, haz un horario. Y cuentas, si trabajas 8 horas, el 33% de tu tiempo estás trabajando para otra persona. Para tu empresa, digamos. Del resto del tiempo, digamos que duermes 8 horas. En los otros cuidas a tu familia, estás con tu esposo. ¿Cuánto tiempo te dedicas a ti? ¿Qué es dedicarse a uno mismo? Dedicarse a uno mismo va desde hacer ejercicio, claro, aprender nuevas cosas leyendo, meditar, estar solo, idear proyectos personales. Y yo le digo a mis pacientes, ustedes son capaces de crear proyectos para mejorar hidroeléctricas, redes de comunicación, resolver casos como los abogados. Y no eres capaz de crear un proyecto para cuidar a la persona más importante de este universo. Que es sí mismo. Claro. Entonces la gente se me queda pensando y dicen, tienes razón. Bueno, pues entonces aprovecha y dale un consejo a todos esos pacientes que van a estar viendo este video Claro. en ese momento. Yo creo que algo que es muy importante y tenemos que recordar, que la salud es el bien más preciado que tiene una persona. Muchas personas comentarán que el dinero es muy importante. Yo puedo comentarles que, y esta es una frase que compartía con un compañero que decía que el dinero tal vez no te da la felicidad, pero no tenerlo te causa muchos problemas. Pero se puede recuperar. La salud muchas veces no hay vuelta atrás. Y quieren verlo de una forma distinta. ¿Qué tan importante es la salud? Pues averigüen cuánto cuesta un cateterismo cardíaco. Sí, un marcapasos. Marcapasos. Un desfibrilador. Un trasplante de corazón. Correcto. Entonces ahí es lo que yo comento. La salud, lo que hace importante una vida es que es finita. No sabemos cuándo vamos a cambiar, cuándo no vamos a estar con nuestros seres queridos. Entonces yo los invito que cuando el tiempo que estemos aquí tratemos de pasarla bien. Pasarla bien es conseguir un balance, porque al final, qué rico es viajar, John, pero qué difícil es viajar si tienes insuficiencia cardíaca, o qué difícil es viajar si tienes obesidad y tienes tus rodillas afectadas. Así que yo pienso que hagamos un balance. Yo en la consulta le enseño videos a mis pacientes, no solamente los míos, de ejercicios para personas mayores de 60 años, mira que sí se puede. Les recomiendo algunas lecturas, les recomiendo sitios donde hay información para pacientes de insuficiencia cardíaca, diabetes, hipertensión. Así que, en resumen, aprendamos cosas nuevas, aprendamos a cuidar nuestro cuerpo y yo creo que así podemos llegar un poquito más lejos y vivir con calidad de vida. Sobre todo vivir bien, Julio. Yo creo que esta vida es muy bonita para no estar limitado por muchas cosas que a veces son cosas por no haber actuado a tiempo. ¿Sí? Son excelentes tus consejos. Y ya que estamos en los consejos,
yo sí te voy a pedir también, si tienes allá en este momento un estudiante de medicina, ¿tú qué le aconsejarías? Ok. Bueno, tu pregunta es muy interesante. Creo que recuerdas cuando estábamos en la facultad, en Panamá se hablaba mucho que estudiar medicina se hace por vocación. Sí. Al final la vocación es una pasión por hacer algo. Yo creo que algo que estas generaciones tienen que mantener es que los médicos somos apasionados, apasionados por nuestra carrera. Nuestra carrera incluye estudiar, adquirir conocimiento, mantenernos actualizados con el objetivo de aplicar ese conocimiento en nuestro paciente, de mejorar y cambiar la vida de esa persona. Nosotros somos los verdaderos influencers. Pónganse a ver, por cada buen diagnóstico que haces, ofreces un tratamiento adecuado y cambias la vida de una persona. Esa persona cambias la dinámica de su familia, por ende de la sociedad y del país, por un solo buen diagnóstico. Imagínate que veas 15 pacientes al día, imagínate que veas más o menos 75 pacientes a la semana. Imagínate eso. ¿Cuántas personas puedes impactar con una buena decisión, que son los años de estudiar medicina? No, me encantó esa idea porque entonces eso quiere decir que todos los médicos son o somos influencers. Por supuesto. Y así hay que también tener la responsabilidad de saber qué información es la que vamos a transmitir. Claro, estoy de acuerdo. Así Excelente. que bueno, mantengan la pasión. Excelente, Julito. Entonces yo lo resumiría también como tu consejo en uno para los médicos es ser apasionados. Claro. Bueno, Julito, de verdad muchísimas gracias por esta entrevista. Excelentes consejos para los pacientes, para los estudiantes. Se te quiere y en Colombia un amigo más. No, siempre. Gracias a ti por la invitación.